El pasado no se va cuando uno cierra los ojos, permanece. Se esconde en los gestos automáticos, en las decisiones que parecen lógicas, en los silencios que nadie pregunta. Hong lo sabía bien, aunque rara vez lo admitía. Durante años, su corazón no le perteneció del todo. Vivía atado a nombres, promesas y expectativas que otros habían decidido por él. Amar, para Hong, nunca fue un acto libre, fue una responsabilidad. Cada relación estaba marcada por el deber, por el miedo a decepcionar, por la necesidad de cumplir con un papel que no había elegido. Y así, sin darse cuenta, aprendió a confundir estabilidad con sacrificio. En las mañanas, cuando el sol apenas rozaba las ventanas de su antigua casa, Hong se vestía con la precisión de quien no puede permitirse dudar. Trajes perfectos, gestos controlados, palabras medidas. Por dentro, sin embargo, algo siempre faltaba. No era tristeza, sino una sensación constante de estar viviendo una vida prestada. A veces, el pasado regresaba sin aviso, en una canción escuchada al azar, en una calle que olía a recuerdos, en una voz que se parecía demasiado a otra. Hong detenía el paso, respiraba hondo y seguía adelante, como siempre. Había aprendido a no mirar atrás, aunque su corazón aún lo hiciera. Ese pasado no era solo una persona, era una forma de vivir, una jaula invisible hecha de obligaciones, herencias emocionales y silencios heredados. Hong creyó durante mucho tiempo que resistir era amar, y que renunciar a sí mismo era la prueba máxima de lealtad. Pero el precio fue alto. Cada decisión tomada por deber le robó un poco de sinceridad. Cada sonrisa forzada dejó una huella. El hombre fuerte que todos admiraban llevaba dentro un cansancio que nadie veía. Sin saberlo, Hong había construido un muro alrededor de su corazón. Un muro que lo protegía del dolor, sí, pero también de la verdad. Y en ese espacio cerrado, el pasado seguía respirando, ocupando un lugar que ya no le correspondía. Aún no lo sabía, pero ese peso sería puesto a prueba, porque el pasado puede dominar mientras el presente no tenga voz, y Lee Tiu-ka todavía no había hablado. El presente no siempre llega con ruido. A veces entra descalzo, sin anunciarse, y se sienta a tu lado mientras sigues mirando hacia atrás. Así fue como Lee Tiu-ka apareció en la vida de Hong. No trajo promesas ni exigencias, no pidió un lugar en su historia. Simplemente estuvo allí, ocupando un espacio pequeño, casi invisible, pero profundamente real. Mientras el pasado de Hong pesaba como una sombra larga, Lee Tiu-ka era luz suave, de esa que no deslumbra, pero permite ver con claridad. Con ella el tiempo se movía distinto. Las mañanas empezaban con gestos simples. Una taza de té humeante, el sonido de los niños despertando, la puerta que se abría para dejar entrar el aire fresco. Hong se sorprendía a sí mismo disfrutando de esos instantes. No había prisa, no había expectativas, solo presente. Lee Tiu-ka no le preguntaba por su pasado, no lo comparaba con lo que fue, no competía con recuerdos que ella intuía pero no reclamaba. Su fuerza estaba en aceptar lo que Hong era en ese momento, sin intentar corregirlo. Esa aceptación silenciosa fue lo que comenzó a desarmar el muro que él había construido. Había tardes en las que Hong se quedaba observándola, preguntándose cómo alguien que había sufrido tanto podía conservar esa calma. Ella trabajaba, cuidaba, resistía, sin quejarse, no porque no doliera, sino porque había aprendido a vivir con dignidad incluso en la fragilidad. En su presencia, Hong empezó a sentir algo nuevo, descanso. No el descanso del cuerpo, sino el del alma. Por primera vez no necesitaba demostrar nada. No tenía que ser fuerte, ni exitoso, ni correcto. Bastaba con estar.
El presente, encarnado en Lee Tie-Ka, le ofrecía algo que el pasado jamás le dio: libertad emocional. No una libertad ruidosa, sino una tranquila. La libertad de elegir quedarse, de hablar, de callar, de sentir sin miedo. Sin darse cuenta, Jung comenzó a volver al presente cada vez con más frecuencia. Ya no vivía solo de recuerdos, ahora tenía algo tangible: una voz suave, una presencia constante, una vida que se construía día a día. Lee Tie-Ka no ocupaba el lugar del pasado, ocupaba algo más importante: el ahora. Y en ese ahora, el corazón de Jung empezaba, por fin, a respirar. Hay un momento inevitable en toda historia, aquel en el que el pasado llama a la puerta justo cuando el corazón empieza a sentirse en casa. Para Jung, ese momento llegó sin previo aviso, como llegan las verdades que no pueden seguir escondiéndose. Una tarde común, mientras el sol caía lentamente detrás de los tejados, un recuerdo regresó con fuerza. Un nombre pronunciado por alguien más. Una mirada cargada de antiguas expectativas. Jung sintió cómo el viejo peso volvía a posarse sobre su pecho. El pasado no había desaparecido, solo había estado esperando. Esa noche, Jung casi no habló. Lee Tie-Ka lo notó de inmediato. No preguntó, pero su silencio fue distinto, más atento. Mientras preparaba la cena, lo observaba de reojo, consciente de que algo se agitaba dentro de él. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de palabras no dichas. Dentro de Jung, la lucha era feroz. El pasado le recordaba quién había sido, lo que había prometido, lo que había perdido. El presente, en cambio, le ofrecía calma, pero también un riesgo: elegir por primera vez con el corazón. ¿Era justo? ¿Era posible? ¿O solo estaba huyendo de viejas responsabilidades? Se sentó solo en el umbral de la casa, escuchando los sonidos cotidianos: el viento, los pasos de los niños, la respiración tranquila del hogar. Pensó en Lee Tie-Ka. Pensó en todo lo que ella no le exigía, y, paradójicamente, eso lo hacía sentirse más responsable que nunca. Por primera vez, Jung tuvo miedo de herir no por obligación, sino por amor. El pasado exigía obediencia, el presente pedía honestidad, y entre ambos, su corazón se desgarraba lentamente. Lee Tie-Ka se sentó a su lado. No dijo nada durante largos minutos. Luego, con voz suave, solo pronunció una frase sencilla: «No tienes que elegir ahora, pero no te mientas». Esas palabras lo atravesaron, porque en el fondo, Jung ya sabía la respuesta. El conflicto no era entre dos mujeres, ni entre dos tiempos. Era entre la vida que le habían impuesto y la vida que estaba empezando a elegir. Esa noche, Jung comprendió algo esencial. El pasado puede reclamar, pero el presente es el único lugar donde se puede amar de verdad. Y aunque el miedo seguía allí, su corazón comenzaba a inclinarse, lentamente, hacia donde encontraba paz. El amanecer llegó sin ruido, como si el mundo supiera que Jung necesitaba un despertar distinto. La luz entró tímida por la ventana, rozando los objetos cotidianos que, de pronto, parecían cargados de significado. Una taza sin lavar, una silla ligeramente movida, el olor familiar del café. Era la vida tal como es, sencilla y real, y Jung la miró con una claridad nueva. Durante mucho tiempo creyó que las grandes decisiones debían venir acompañadas de palabras fuertes, de gestos definitivos. Pero esa mañana entendió que algunas respuestas nacen en silencio. No el silencio que hiere, sino el que ordena. Lee Tie-Ka estaba allí, como siempre, sin ocupar demasiado espacio. No esperaba explicaciones ni promesas. Le bastaba con estar. Y en ese estar, Jung sintió algo que nunca había sentido antes:
descanso. No la emoción intensa del triunfo ni la tensión de la responsabilidad, sino una calma profunda, casi desconocida. Salieron a caminar. Las calles despertaban lentamente, llenas de gente común, de historias invisibles. Hong observó a una pareja discutiendo en voz baja, a un anciano esperando al autobús, a una madre ajustando la bufanda de su hijo. Escenas simples, pero llenas de verdad. Pensó que el amor quizá no se parecía a las ideas grandiosas que alguna vez persiguió, sino a esa constancia silenciosa que resiste el paso del tiempo. De pronto, comprendió dónde estaba Lee Tie-ka en su corazón. No ocupaba el lugar del pasado, ni competía con él. Ella era el presente que no pedía permiso, el espacio donde podía ser humano antes que CEO, vulnerable antes que fuerte. Hong se detuvo. No hizo una declaración solemne, no necesitó grandes frases. Solo la miró y dijo, con una sinceridad que le temblaba en la voz: «Gracias por quedarte, incluso cuando no sabía si yo podía hacerlo». Lee Tie-ka sonrió, no con triunfo, sino con alivio, porque amar, a veces, no es ganar un lugar, sino ser reconocido sin ser comparado. En ese instante, Hong supo que el pasado siempre tendría su sombra, pero ya no gobernaría su corazón. El presente, con todas sus imperfecciones, había ganado espacio. Y en medio de ese equilibrio frágil, Lee Tie-ka no era una elección forzada, sino una verdad descubierta. La vida continuó, sin promesas exageradas, pero algo había cambiado. Hong caminaba más ligero, y por primera vez entendió que el corazón no siempre grita su decisión. A veces simplemente se queda donde aprende a respirar. Entre el pasado y el presente, la historia de Hong y Lee Tie-ka nos deja una lección silenciosa, Nyun-soo Saka. El corazón humano no se rige por el poder ni por los logros, sino por la verdad de las emociones. Hong, un hombre acostumbrado a controlar empresas y destinos, descubre que hay batallas que no se ganan con dinero ni con autoridad, sino con humildad y langne. Lee Tie-ka no ocupa un lugar en su corazón por ser perfecta, sino por ser real. Ella representa el presente que duele, pero también sana. El pasado que no grita, pero nunca desaparece. A través de ella, Hong aprende que amar no es poseer, sino comprender. No es huir del pasado, mala aceptarlo y bustiep. La vida cotidiana, con sus silencios, sus comidas simples, sus miradas cansadas al final del día, es donde el amor verdadero se pone a prueba. No en los grandes gestos, sino en la constancia. No en las promesas ruidosas, sino en quedarse cuando todo se vuelve difícil. Esta historia nos recuerda que todos estamos, de alguna manera, atrapados entre lo que fuimos y lo que somos hoy. Y solo cuando tenemos el valor de mirar de frente al presente, con sus imperfecciones y verdades, podemos encontrar un lugar auténtico en el corazón de alguien, y más importante aún, en nuestro propio. Porque al final, el amor no elige el tiempo perfecto, sino el corazón dispuesto a cambiar.